Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase de aritmética. Sí, buenos días. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Buenos días. Entonces, yo soy el profesor de Santiani y conmigo pues van a llevar el curso de aritmética en estas 18, 19 semanas de clase que vamos a tener, ¿no? En aritmética empezamos siempre en la semana uno con el tema de lógica proposicional, luego en la semana 2 vamos a ver conjuntos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo a la hora de explicar, comparto pantalla, comparto todo pantalla y digamos que no, en ese momento no escucho, pero no veo los chats que ustedes o los mensajes que ustedes están escribiendo. Pero no significa que no los voy a leer, sino que yo de rato en rato veo el chat y atiendo las consultas. Pero también pueden o pueden hacer las consultas activando su audio. No, ustedes activan su audio, me hacen la consulta, ¿no? Y mejor, ¿no? Más práctico, ¿no? Cuando estoy compartiendo pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar. Ujú. Entonces comparto pantalla. Ah, si en algún momento dejé de compartir pantalla o, no sé, me he quedado congelado, no sé, me avisan, por favor, ¿ya? Para volverlo a cargar, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahí estamos compartiendo entonces pantalla. Semana uno, aritmética, lógica proposicional. Entonces, ¿qué nos toca ver el día de hoy? Las proposiciones. Eso es lo que estudia la lógica proposicional. ¿Qué cosa es una proposición? Es un enunciado, nos dice, coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso sin ambigüedad en un determinado contexto. Si nosotros decimos, por ejemplo, Juan es ingeniero, uno me puede decir, profesor, yo conozco a mi vecino que se llama Juan y no es ingeniero. Y otro me dice, profesor, y mi hermano se llama Juan y sí es ingeniero. Entonces es ambiguo. No. Por eso nos dice en un determinado contexto. En un determinado contexto, sabemos a qué Juan nos estaríamos refiriendo específicamente y solamente habría dos posibilidades. O si es ingeniero y es verdadero, o no es ingeniero y es falso. Por lo tanto, sí sería proposición porque tiene valor de verdad. ¿Cuáles no son proposiciones? Mandatos, deseos, interrogaciones, exclamaciones. Si yo te digo, por ejemplo, apaga tu micro, ¿no? Apaga tu micrófono, por ejemplo, ese, ¿no? Es un mandato, eso no sería una proposición. Si yo digo, ¿cómo te llamas? Eso es una interrogación, tampoco sería una proposición, ¿de acuerdo? Ahora, las proposiciones las clasificamos en simples y compuestas. ¿Cuándo tendremos una proposición simple? Cuando hay una sola idea, como que le decía, Juan es ingeniero, esa es una sola idea. Entonces, eso vendría a ser una proposición simple. Pero si yo le digo, Juan es ingeniero y abogado, ahí hay dos ideas, ya no sería una proposición simple. A la simple lo simbolizamos con las letras P, Q, R, etcétera. Acá yo tengo una proposición simple, 2 más 5 mayor a 3. ¿Por qué simple? Porque hay una sola idea, ¿no? Juan es ingeniero, también una proposición simple. Si yo digo, ¿cómo te llamas? Eso no es una proposición, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, luego tenemos las proposiciones compuestas, que son las formadas por dos o más simples, o en todo caso una simple, pero que presenta negación. Bueno, entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos dos proposiciones simples, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, viene a ser uno más uno es igual a 2 y la otra viene a ser 4 menos uno es igual a 3. Estamos formando con estas dos proposiciones simples una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Ese sería compuesto. Juan es ingeniero o abogado. Ah, ya. Entonces también hay dos proposiciones. Una sería Juan es ingeniero, otra sería abogado. No, la otra sería Juan es abogado. ¿De acuerdo? Ahí están nuestras dos proposiciones. No es cierto que Luis es economista. Entonces yo tengo Luis es economista, por ejemplo, esto vendría a ser una sola proposición. P, es una sola idea. Pero con la negación, nosotros diríamos, ah, ya, con la negación le diríamos no P. Entonces, cuando yo tengo una simple, pero esta simple presenta negación, entonces esta vendría a ser una proposición compuesta también. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros, por ejemplo, estamos utilizando eh, esta palabrita y, por ejemplo, lo estamos utilizando para enlazar estas dos proposiciones simples y convertirlas en una compuesta, ¿no? El hilo estamos usando de enlace. Entonces, esa palabrita que nos sirve para enlazar proposiciones simples, en el otro era el o, por ejemplo, o el no es cierto que, ¿no? O para cambiar su valor de verdad,
se le llama conectivos lógicos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos conectivos lógicos? El y, el o, el entonces, el sí, el no obstante, sin embargo, pero, a pesar, implica, ¿no? Sí, solo sí, todos ellos son conectivos lógicos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, el y vendría a ser un conectivo lógico, el no es cierto que también es conectivo lógico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es clasificar a estos conectivos lógicos, ¿sí? ¿Cómo los clasificamos? Por ejemplo, la negación, ahí está su símbolo, y en el esquema se lee no P, ¿sí? Otras palabras para esto, no es cierto que, de repente hay otra manera de efectuar la negación, y lo que hace la negación le cambia el valor de verdad. O sea, si yo tengo una proposición verdadera, con la negación es falsa. Si la proposición es falsa, con la negación es verdadera. Luego tenemos la inyunción débil, el O. La inyunción débil es el O, su símbolo una especie de V, se lee P o Q, puede hacer que suceda solamente P, puede hacer que suceda solamente Q, o puede ser que suceda ambos. Podría ser ambos. O sea, el hecho que suceda P no descarta Q. Por ejemplo, yo digo, Luis o Mario ingresaron a San Marcos. Puede ser que solamente Luis ingresó, puede ser solo Mario, o puede ser los dos. Ojo, no es excluyente, ¿de acuerdo? Pero la disyunción fuerte, cuyo símbolo es el triangulito, se lee o P o Q. Así se lee. O sea, o sucede solamente P o sucede solamente Q. Aquí en la disyunción fuerte sí es excluyente. Si yo digo o Luis o Mario ingresaban a San Marcos, o ingresó solo Luis, o ingresó solo Mario. ¿De acuerdo? Entonces, mire la diferencia. En el O, en la disyunción débil podría ser ambos también. En la disyunción fuerte no. O uno u otro. Luego tenemos la conjunción, el I. Su símbolo es una especie de V invertida y se lee P y Q. Para que la conjunción sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. O sea, si yo, Luis y Mario ingresaron a San Marcos, tiene que haber ingresado Luis y también tiene que haber ingresado Mario para que sea verdadero. Hay varias palabras para la conjunción, sin embargo, aunque, pero, también luego vamos a ir viendo otras. Tenemos la condicional. La condicional es la flechita. Y esta flechita se escribe o se conoce como si P, entonces Q. O sea, si sucede P, entonces sucede Q. Y nosotros podemos, por ejemplo, podemos llamar al primero, a la primera proposición, al P, le llamamos antecedente y al segundo se le llama consecuente. Antecedente y consecuente. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede P, entonces sucede Q. Por ejemplo, yo digo, si estoy de vacaciones, entonces me voy de viaje. Ya. Si estoy de vacaciones, entonces me voy de viaje. Ya. Pero también puedo decir, si estoy de vacaciones, me voy de viaje. También es una condicional. O sea, la reconozco solamente por la palabra sí. Otras palabras, en consecuencia, por lo tanto, se deduce, implica, ¿de acuerdo? Que también nos sirven para condicional. Y luego tenemos la bicondicional, prefijo bi es dos condicionales, se lee P si solamente es IQ. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede P, entonces sucede Q, si sucede Q, entonces sucede P. Ahora, en cuanto a la condicional, lo que nosotros hemos visto, en consecuencia, el entonces, el sí, por lo tanto, se deduce, implica, todos ellos son condicionales directas, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de condicional, al cual se le va a llamar condicional inversa, ¿no? Se le llama así, pero es una condicional en el cual lo que va al inicio es el consecuente, y lo que va al final es el antecedente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, usamos las palabras dado que, puesto que, ya que, porque, todo lo que termina en que prácticamente es una condicional inversa. O sea, ¿a qué nos referimos con condicional inversa? Que tiene esta forma. Por ejemplo, si yo digo P, dado que Q, miren, tengo P dado que Q, su simbolización sería Q, entonces P. O sea, ¿quién es el antecedente? El antecedente es lo que viene después del dado que, de la condicional, ¿sí? ¿Y quién es el consecuente? El que estaba al inicio. Entonces, dado que, puesto que, ya que, por qué, todos ellos son condicionales inversas. Yo quiero saber si hasta aquí vamos bien. A ver, eh, los leo, bueno, primero los escucho, de repente alguien quiere activar su audio y hacer la consulta. De paso que probamos el audio, ¿no? Me dicen ahí si se está escuchando bien ahí.
O también pueden escribirlo por chat, ¿ah? Para ver si la... Yo la primera vez que hice la prueba, cuando escribían por chat, yo estaba compartiendo pantalla, me avisaba, ¿no? Llevaba como un timbrecito, ¿no? Que están escribiendo. Ahora no estoy escuchando nada. No sé si alguno de ustedes puede escribir un mensaje, lo que sea, hola, no sé, se entiende, OK, no sé, lo que sea, para ver si llega, ahí está, sí llega el timbre, sí llega el timbre. Sí, ya me notificaron que se han escrito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con audio no hay consulta. Voy a dejar de compartir un momento para ver si hay consultas en el chat, aunque no creo, ¿no? Como solamente han escrito cuando les pedí. A ver, dejo de compartir un momento. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, sí, cuando ustedes escriben en el chat, a mí me llega notificación, yo lo estoy escuchando, ¿sí? Un timbrecito me llega, ¿sí? Pero lo más práctico, me parece que si yo estoy compartiendo pantalla, sería que, pues, activen su audio, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ah? Profe, Dime, dime. ¿podría volver a repetir qué es conjunción, por favor? La conjunción es el i, podemos entenderlo así, la palabrita más que más la reconoce es el i, y en la conjunción, para que suceda, tiene que suceder los dos a la vez. O sea, tiene que suceder P y también tiene que suceder Q. Si uno de los dos no sucede, la conjunción ya no sucede, sería falso. Por ejemplo, le dije, Luis y Mario ingresaron a San Marcos. Si Luis ingresó y Mario no, es falso. Si Luis no ingresó y Mario sí, es falso. O sea, la única posibilidad que sea verdadero es que los dos hayan ingresado a San Marcos. Esa es la diferencia con el O. En el O puede ser solamente Luis, puede ser solamente Mario, podrían ser los dos, mientras que en el O fuerte, en la ioción fuerte, solo es uno de los dos, no pueden ser ambos. Solo ingresa Luis o solo ingresa Mario. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Muy bien, y esto lo vamos a ver reflejado en la tabla. Por ejemplo, acá tenemos una tablita que debemos conocer. Es una tabla cuando hay solamente dos proposiciones. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, el primero viene a ser para P y para Q todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, ambos son verdaderos, verdadero con falso, falso con verdadero y ambos son falsos. Mire, ahí están todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Eso en primer lugar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos negación de P. ¿Qué es la negación de P? Le cambia el valor de verdad. O sea, P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces la negación sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Es lo contrario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, negación de Q? Entonces sería lo contrario de Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces la negación sería falso, verdadero, falso, verdadero. O sea, siempre es lo contrario. Ahora, tenemos también el O. Ahora viene el O. El O nos decía, puede ser solamente P, puede ser solamente Q, o puede ser los dos. O sea, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Por ejemplo, el primero es verdadero. Segundo también, tercero también. El único que no es verdadero es el último. Repito, ¿no? Nosotros vamos a reconocer cómo basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Por ejemplo, acá voy a anotar algún ejemplo acá, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera P o verdadero? Entonces, si yo tengo P o verdadero, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. O sea, ya está. No conozco el valor de P, pero sí sé que si uno es verdadero, todo es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora también podría poner así, por ejemplo, yo tengo P o negación de P. Eso también. ¿Cómo así? Yo no sé el valor de P, pero sí sé, ojo, yo no sé el valor de verdad de P, pero sí sé que si P es verdadero, la negación es falsa. Y si P es falsa, la negación es verdadera. O sea, entre ellos dos, uno de los dos es verdadero. Yo no sé cuál, pero sí sé que uno es verdadero. Y si uno es verdadero, todo es verdadero. Acá tendríamos entonces, esta expresión nos daría verdadero también. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la iyonción fuerte. La iyonción fuerte nos decía, no puede ser ambos, no puede ser ambos verdaderos a la vez. Por ejemplo, no, es que es excluyente, o Luis o Mario, no puede ser los dos. Es como decir, Luis nació en Arequipa, o nació en Arequipa, no, Luis nació en Lima o Arequipa, o nació en Lima o nació en Arequipa, no puede ser los dos. Ambos verdaderos, no, hay una contradicción ahí. Entonces, lo único que cambiaría sería el primero. Acá teníamos verdadero y acá nos dice, no, no pueden ser ambos verdaderos, ese es falso,
todo lo demás sería lo mismo que en la otra disyunción. Ese sería el único cambio. Pero ¿cómo no lo aprendemos? ¿Cuál sería su regla? Mire, cuando son iguales, mire, cuando son iguales, no da falso. Son iguales, no da falso. Y cuando son diferentes, no da verdadero. Son iguales, falsos, son diferentes, verdaderos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, Q, disyunción fuerte, negación de Q, son diferentes. Ah, esto de frente nos da verdadero. Si son diferentes, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el I. El I nos decía, la única posibilidad que sea verdadero es cuando los dos son verdaderos. O sea, verdadero con verdadero es el único caso que me da verdadero. El primero, basta que uno sea falso y todo sería falso. O sea, nosotros si tuviéramos, por ejemplo, Q y falso, ¿qué me haría Q y falso? Ah, uno es falso, todo es falso, automáticamente. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, Q y negación de Q, ¿qué nos haría? ¿Verdadero o falso? A ver qué opinan ustedes. Q y negación de Q, ¿verdadero o falso? Es falso. ¿Por qué? Porque uno de los es falso. Yo no sé cuál. Si Q es verdadero, la negación es falso. Si Q es falso, la negación es verdadero. Uno de los dos es falso. Yo no sé cuál, pero sí sé que uno de los dos es falso. Entonces, automáticamente, si uno es falso, todo es falso. De frente le ponemos, ah, eso vendría a ser falso. ¿De acuerdo? Luego tenemos la condicional. La condicional nos dice que la única posibilidad que sea falso es en el segundo caso. Es decir, cuando el antecedente es verdadero y consecuente es falso. Único caso. Todos los demás casos son verdaderos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si en la condicional fueran iguales? A ver, yo tengo así, P, entonces P. Ajá, a ver, si fueran verdaderos, ¿qué me haría? Me haría verdadero. Y si fueran falsos, ¿qué me haría? También me haría verdadero. O sea, yo no sé el valor de P, pero sí sé que si yo los tengo juntos, igualito en una condicional, esto nos va a dar verdadero. Es más, si nosotros, por ejemplo, ponemos por ejemplo, ¿no? Falso. A ver, falso, entonces, pero, o sea, el antecedente es falso. Miren, ¿ah? Antecedente es falso. Si el antecedente es falso, estaríamos en este caso, ¿no? Acá, en los dos. A ver, falso con verdadero, verdadero. Falso con falso, verdadero también. O sea, si el antecedente es falso, esto siempre nos va a dar verdadero. ¿Sí? En un instante leo lo que han escrito en el chat, en un instante. Voy a terminar solamente esta partecita. La bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Por ejemplo, el primero son iguales. Ah, nos da verdadero. ¿Sí? Este sería verdadero. El último también son iguales, nos da verdadero. Los otros que son diferentes nos da falso. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Es lo contrario a quién, a la inyunción fuerte. Es lo contrario. ¿Sí? Ellos dos son contrarios, siempre se contradicen. Por ejemplo, el primero cuando es falso, el otro verdadero. Si el primero es verdadero, el otro falso. Siempre son operaciones contrarias. Muy bien, no sé si alguien le va a tomar captura o preguntar y paso a leer el chat. Lo dejo ahí un instante. Me avisan, por favor. Ya, voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Para ver lo que han escrito en el chat. Ujú. Ah, verdadero, ya, muy bien. Eh, continuamos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, obtenga la tabla de verdad de la siguiente fórmula proposicional. Ahí está. Entonces, yo tengo parente. Los parentes nos sirve para agrupar. Por ejemplo, acá yo tengo condicional, bicondicional, negación, disyunción débil. De los cuatro, el que tiene más jerarquía es la última operación. ¿Y cuál es la última operación? Paréntesis. O sea, perdón, la bicondicional. Primero voy a hacer los paréntesis y luego vamos a hacer, entonces, esa bicondicional como última operación. El primer paréntesis es conocido. P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Lo acabamos de ver en la tablita. Al otro lado, en el segundo paréntesis, yo primero hago la negación de P. La negación de P es lo contrario a P. O sea, como P es verdadero, verdadero, falso, falso, eso sería falso, falso, verdadero, verdadero. Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está.
¿De acuerdo? Entonces los tenemos que enlazar mediante el o. Y el o nos decía, basta que uno sea verdadero para que sea verdadero. Entonces el primero es verdadero, porque hay un verdadero, el segundo también es verdadero, y el último también es verdadero. ¿Sí? Ahí está. El único caso que es falso venía a ser el segundo. Muy bien, entonces yo tengo el resultado del primer paréntesis, que es todo esto, con el resultado del segundo paréntesis, ahí está, ¿sí? Mediante la bicondicional. La bicondicional nos decía cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. En este caso, son iguales. Mira, verdadero, verdadero, verdadero. El otro también, todos son iguales. Entonces, acá tenemos un resultado donde en ese último, en esa última columna, todos nos da verdadero. A esa última columna se le llama matriz principal. Y nosotros clasificamos a las proposiciones a partir de los resultados de su matriz principal. O sea, cuando todos son verdaderos, como en este caso, es una tautología. Si hubiera verdaderos y falsos, sería una contingencia. Y si todos fueran falsos, se le llamaría contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, como todo ha salido verdadero, se llama tautología. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Había una consulta, me parece, en el chat. Voy a dejarle un instante, de repente quieren tomar captura. ¿Sí? En todas las clases vamos a tener 10 ejercicios que vamos a ver en clase y quedan 10 ejercicios propuestos para que ustedes lo puedan practicar, puedan trabajar ya luego del horario de clase. Y si tienen dudas, pues para eso está el servicio multichat. No sé si han tenido oportunidad de entrar al servicio multichat. Voy a dejar de compartir para ver el chat. Ujú. ¿Cuál, Leonardo? ¿Cuál es la anterior? Ya me perdí. ¿La tabla? Ah. Ujú. Perdón. Ya, lo dejo un instante ahí. Un ratito voy a traer mi agüita mientras que toma captura. Listo, vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí. Muy bien, ya sabemos entonces qué cosa es una tautología, una contradicción, una contingencia. Y vamos a ver ya lo último, que son las proposiciones equivalentes. Son dos proposiciones que tienen la misma matriz principal. Por ejemplo, nosotros tenemos estas dos proposiciones. La condicional ya la conocemos. P viene a ser, ahí escribo verdadero, verdadero, falso, falso. Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. La condicional, que es el resultado del primer paréntesis, es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esa es la condicional. Al otro lado, la negación de P era falso, falso, verdadero, verdadero. No, sí, falso, falso, verdadero, verdadero. Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto ya sabíamos que como es un O, el conectivo era verdadero, o para que sea verdadero basta que uno lo sea verdadero, como en la primera fila, como en la tercera y como en la cuarta. Ahí está. Entonces, el primer resultado es idéntico al segundo resultado, son idénticos. Entonces, como son idénticos, o sea, tienen la misma matriz principal, nosotros decimos que estas dos proporciones son equivalentes. Ahí está. Ese símbolo con tres rayitas, parecido al igual, se lee equivalente. Y a la equivalencia de dos proposiciones se le llama ley lógica. Por ejemplo, este sería una ley lógica, ¿de acuerdo? Y se le llama ley de la condicional, ¿sí? Acá nosotros podemos escribir, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero saber si P entonces Q, quiero saber si P entonces Q es equivalente a Q entonces P. Por ejemplo, yo quiero saber si esos son equivalentes. Entonces yo tendría que hacer su tabla. Y las tablas tendrían que darme la misma matriz principal para que sean equivalentes.
La tabla venía a ser, en el primero ya lo conocemos, era verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora Q viene a ser verdadero, falso, falso, y P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos verdadero con verdadero, pues eso nos da verdadero, ¿no? Falso con verdadero también nos da verdadero. Verdadero, falso, ese es el que nos da falso. Falso, falso nos da verdadero. Entonces nosotros notamos que no son iguales. Como no son iguales, decimos no son equivalentes. ¿De acuerdo? O sea, yo no le puedo cambiar el orden a una condicional. P entonces Q no es lo mismo que Q entonces P, pero en otras operaciones sí. A esa propiedad que nos permitía cambiar el orden, por ejemplo, se le llamaba propiedad conmutativa. En los números, la suma es conmutativa, el producto es conmutativo, pero no todas las operaciones son conmutativas. Por ejemplo, la resta no es conmutativa, la división tampoco. A entre B no es lo mismo que B entre A, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá vamos a ver las principales leyes lógicas. La primera es la involutiva. Eso no dice negación de la negación de P, eso es equivalente a P. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, no es cierto que Juan es ingeniero. Miren, no es cierto que Juan es ingeniero. Hay una doble negación. ¿Qué estaría diciendo? Juan es ingeniero. ¿De acuerdo? Otra vendría a ser, es como cuando en los números uno escribía menos 3. Me da 3, pues no, menos por menos más. O sea, es la misma operación. La conmutativa me permite cambiar el orden. O sea, por ejemplo, el I es conmutativo, P y Q es lo mismo que Q y P, ahí está. Pero no es el único. El O también es conmutativo. O sea, P o Q es lo mismo que Q o P. Entonces, ¿todas las propiedades o todas las operaciones tienen que ser conmutativas? No. Por ejemplo, hemos visto que la condicional no es conmutativa. Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, si la bicondicional es conmutativa o la disyunción fuerte, podrían hacer sus tablas. Por ejemplo, P disyunción fuerte Q y aparte hacen Q disyunción fuerte P. Si le da el mismo resultado, sí son equivalentes. Si le da otro resultado, no son equivalentes. Basta que uno difiera, ya no son equivalentes. Otra propiedad de los números reales, nosotros teníamos, aparte de la propiedad conmutativa, había otra propiedad que era la propiedad asociativa. ¿Qué nos decía propiedad asociativa? No importa cómo asocias, el resultado es el mismo. O sea, en los números reales, por ejemplo, yo tenía propiedad asociativa así. A más B, por ejemplo, A más C, este es igual a A más B más C. ¿Qué es lo que estoy observando? En la primera, estoy observando asociado en el lado de izquierdo a A con B. ¿De acuerdo? Y en el lado derecho estoy asociando a B con C. ¿Cuándo se utiliza o cuándo se puede utilizar propiedad asociativa? Cuando se tiene la misma operación. Ahí tenemos la misma operación más. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser, en lógica, por ejemplo, sería así. El O es asociativo, el I también. Ahí está con el I, P y Q y R, dejo solito a P y me da Q y R, ¿no? ¿De acuerdo? Ese se llama propiedad asociativa. El O también es asociativa. O sea, yo puedo decir P o Q o R es equivalente a P o Q o R. O sea, no importa cómo asocias, el resultado siempre es el mismo. Propiedad asociativa. Y había otra propiedad muy conocida, muy usada también en los números reales, que es la propiedad distributiva. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Un momentito. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos en los números reales, la distributiva era la que combinaba al producto con la suma. Por ejemplo, si yo tenía A por B más C, ahí se aplica propiedad distributiva que nos decía que este venía a ser A por B más A por C. Así, en paréntesis. Ahí está, en paréntesis. ¿De acuerdo? O sea, estoy operando al primero con B y al segundo con C. ¿Sí? Esa sería propiedad distributiva. Ahora, en los números, en las proposiciones, si yo tuviera, por ejemplo, P y Q o R, por ejemplo, tendría que abrir también, igual que en el caso anterior, dos paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, hago lo mismo, o sea, tengo que distribuir a P con Q y a P con R, por ejemplo. La operación que está dentro del paréntesis, mira, la operación que está dentro, es la que ahora va afuera. ¿Qué operación está dentro? Está dentro el O.
entonces ese O es el que ahora va afuera. Acá está, ahí está, el O. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué iría en el primer paréntesis? Sería P y Q, la otra operación, ¿no? P y Q, y el otro sería P y R, por ejemplo. Entonces, es la misma operación, es la misma propiedad, solamente que lo estamos cambiando del lenguaje. Del lenguaje de los números, lo estamos pasando al lenguaje de los conjuntos. Luego, esa misma propiedad lo van a ver en el lenguaje de las matrices, en el lenguaje de los vectores, en el lenguaje de las funciones. En distintos lenguajes se sigue cumpliendo la misma propiedad, pero obviamente la base ha sido las leyes lógicas. Este es lo mismo que acabamos de anotar, la operación que está dentro del paréntesis es la que ahora va afuera, y acá también el otro caso, ¿no? Siempre entonces distributiva con el I y con el O, ¿de acuerdo? Muy bien, y otro vendría a ser, por ejemplo, las propiedades de Morgan. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad de Morgan? Eso nos sirve cuando queremos negar un o quiero negar un I. Miren, quiero negar un o quiero negar un I. Entonces me dice, niegas cada uno y cambias el I por el o el O por el I. Ahí está. Mira, niegas cada uno y cambias, si es un I, lo cambias por un O, y si es un O, lo cambias por un I. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, que negar, miren, quiero negar P o no Q, por ejemplo ahí. Entonces, niego el primero sería P, en vez de O sería un I. Y la negación del segundo sería negación de la negación de Q. Ese sería, entonces, Q. Negación del primero es no P, ahí está. Cambio el O por el I y niego el segundo. Negación de la negación de Q sería Q. Ahora, yo puedo tener así también T, por ejemplo, eh, o vamos a hacer acá lo siguiente, en la condicional, acabamos de ver la ley de la condicional. Imagínate que nosotros quisiéramos negar, quiero negar un P entonces Q. ¿Cómo es la negación de la condicional? Entonces sería la condicional, ya hemos visto que era no P o Q. Y con la negación, entonces sería, niego el primero que sería P, en vez de O, un I, y la negación del segundo que sería negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces eso nos diría, a pesar que sucede P, no sucede Q. Esa es la negación de la condicional. ¿Sí? Acá ya no he puesto, de repente haría falta, porque ya lo hemos visto anteriormente, pero por acá lo puedo volver a poner. Por acá, acá nomás hacemos un espacio, ¿no? P entonces Q siempre es el primero se niega o el segundo se copia igualito. Ahí estaría, ¿de acuerdo? El primero se niega, el segundo se copia igualito. Entonces, ¿cómo, si yo tuviera, por ejemplo, a ver, tengo negación de T, entonces R. El primero se niega, sería T, o el segundo se copia igualito, R. Ahí está. Si yo tuviera, por ejemplo, Q, entonces negación de P. El primero se niega, sería no Q, o el segundo se copia igualito y sería P. ¿De acuerdo? Negación de P, porque tengo que copiarlo igualito. Si acá está negación de P, lo copio igualito negación de P. Si acá tengo R, lo copio igualito R. Muy bien. Nos falta ver una sola propiedad, pero hasta aquí no sé si hay alguna consulta. Bueno, una propiedad y ahí ya terminamos la teoría. Pero no me he congelado, ¿no? O sea, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, profe, todo Ah, bien. ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, última, y luego, ojo, uno me puede decir, profesor, pero tantas leyes, ¿y cómo va a aprender todo eso? Practicando. Ahora vamos a practicar muchísimo respecto a estas leyes y van a ver cómo no es tan complicado como podría parecer. La última propiedad que vamos a estudiar, hay más, pero yo voy a tomar las principales, ¿de acuerdo? La ley de absorción. Ahí nos dice que cuando se repite algo igualito, mira, se repite P, se repite igualito en operaciones contrarias, todo eso simplemente nos da P. Ahí está, en cualquiera de sus dos versiones. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera negación de T y
por acá tengo negación de t o r, mira, ¿qué nos haría? Se repite igualito en operaciones contrarias. ¿Qué nos haría toda esta expresión? ¿Quién me dice? A ver. Negación de T. Muy bien, claro, esa absorción, negación de t. Igualito, se repite lo mismo. Y es más, nosotros tenemos, por ejemplo, puedo tener al otro lado, acuérdate que es conmutativo. Yo puedo tener, por ejemplo, R y negación de Q o R, por ejemplo. Ahí, se repite igualito en operación contraria. ¿Qué nos da? R, nada más. Eso se está repitiendo, ¿ah? Se está repitiendo igualito, pero hay otra manera, esta es la absorción 2.0. Eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, que se repite, pero cambiando su valor de verdad. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, acá está P, pero luego acá está negación de P. O sea, se repite sí, pero cambiando su valor de verdad. En el caso que suceda eso, se copia el que está afuera, o sea, siempre, el de afuera lo copias igualito, inclusive copias la operación de afuera y luego copias la otra proposición, ¿de acuerdo? El de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, acá nomás, si yo tuviera, por ejemplo, Q y acá está R o negación de Q. ¿Quién se repite? Se repite Q en operaciones contrarias, pero cambiando su valor de edad. Entonces, está el de afuera, ahí está el Q, la operación de afuera, el I, y la otra proposición que sería R. Ahí estaría. Sería equivalente a esa expresión. Podría ser su tabla y nos da el mismo resultado. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, a ver, aquí, miren, esto es, ya, esto es lo que hemos visto hace un instante. Se está repitiendo negación de ese. ¿Sí? En operaciones contrarias se repite negación de ese. Entonces, pero se repite idéntico, ¿ah? Entonces simplemente es negación de ese. Ahí está. Pero en el siguiente, por ejemplo, se está repitiendo, pero cambiando su valor de verdad. O sea, yo tengo acá negación de R y acá está R. ¿Sí? Entonces, cuando cambia su valor de verdad, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, hacemos el que está afuera. El que está afuera es negación de R. Y hacemos la operación de afuera, el O, y también la otra proporción, el T. O sea, sería T o negación de R. Siempre es el que está afuera, la operación de afuera, y además tienes que agregarle la otra proposición. Ahí estaría. Entonces, estos son los cuatro casos de absorción. De repente quieren tomarle captura, lo dejo un instante. Ya son las principales, son las que vamos a usar el día de hoy. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por si acaso no les cobran adicional por hacer consultas, ¿ah? Si alguien tiene, no, si hago preguntas me van a venir, me van a cobrar más. No, no, es el mismo pago, ya está incluido en las consultas que deseen hacer, ¿de acuerdo? Oye, el chat, aunque no he escuchado nada, por si acaso, un momentito, ¿ya? Vamos a ver el chat. Ujú. Todo claro, ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, le decía, todas las clases va a haber 10 ejercicios para desarrollar en clase y 10 ejercicios que van a quedar como propuestos. Esos están en la separata. Yo lo que voy a hacer es presentarle los 10 y resolver estos 10 ejercicios de clase. ¿Sí? De los siguientes enunciados, nos dice cuál o cuáles son proposiciones. Vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primero me dice n-1, n y n+1 son tres números consecutivos. Entonces uno diría, profe, claro que sí. Y sí, claro. Por ejemplo, imagínate que n fuera 5. Los números serían 4, 5 y 6. Ya, muy bien. Y para cualquier valor, por ejemplo, si fuera 7, si n fuera 7, estos tres consecutivos sería 6, 7 y 8. Si n fuera 10, serían 9, 10 y 11, y así. Entonces, cualquier valor que tú le das a n te da tres números consecutivos, pero, eso te da cualquier valor entero. Pero no te dice la naturaleza del número n. ¿Sí?
Entonces, tal vez el número n, imagínate que el número n es 2/3. ¿Puede ser 2/3? Sí, porque no me dicen que no puede ser. ¿Qué pasaría si n fuera 2/3? Yo tendría acá tres fracciones y las fracciones no son consecutivas, ¿de acuerdo? En las fracciones no se trabaja con ese concepto de consecutivo. Entonces, eso no es una proposición. Para algunos casos sí, para otros no, pero no nos especifican el valor de n. Por ejemplo, si n fuera número racional, sería falso. Y siendo falso, por ejemplo, entonces ya sí sería o si n fuera una fracción, ¿no? Una fracción o un número fraccionario, como 2/3, 4/5, 9/10, cualquiera de ellos, esos tres ya no serían tres números consecutivos. Para ser números consecutivos tienen que ser números enteros. Muy bien, entonces como no se puede determinar, le ponemos que no es una proposición, no tiene un valor de verdad concreto, ¿sí? El siguiente me dice, el número uno es un número natural que no es primo ni compuesta. Eso sí, ¿de acuerdo? Eh, sin saber si es verdadero o falso, cada vez que uno afirma algo, o sea, hace un enunciado aseverativo, entonces es proposición. En este caso, digamos que tú no sabes si el uno es natural o no, profe, no me acuerdo del uno, ya, no importa. Pero como estás afirmando algo, es una proposición, porque solamente habría dos posibilidades. O lo que estás afirmando es verdadero y la proposición es verdadera, o lo que estás afirmando es falso y la proposición es falsa. Solamente hay esas dos posibilidades. Entonces, tiene que ser uno de ellos, de todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien. Digamos que yo digo, eh, el 13 de mayo de 1545 fue domingo. Ah, ¿lo saben ahorita? No. ¿Lo pueden calcular? Sí. Pero si solamente me preguntan si eso es proposición, y claro que sí, porque estoy afirmando algo. Si yo afirmo algo, es una proposición. Si efectivamente fue domingo, es verdadera. Y si no lo fue, pues es falsa. Pero tiene que ser uno de los dos. O sea, o es domingo, o fue domingo, o no fue domingo. De todas maneras es proporción. Si yo digo, por ejemplo, existe vida en otro planeta. Ah, profe, eso no se sabe. Si no se sabe es ambiguo. No. Nosotros podemos entender en ese enunciado aseverativo, yo digo, existe vida en otro planeta, estoy afirmando algo, solamente hay dos posibilidades. O efectivamente existe vida en otro planeta y sería verdadero, o no existe vida y sería falso. Yo no sé cuál es, ¿ah? Pero de todas maneras es uno de los dos, porque no puede ser que exista y no exista. O sea, de todas maneras es uno de los dos. Eso también sería una proposición. Entonces, todo enunciado aseverativo va a ser proposición. Ahora, el siguiente me dice, el cero es un número natural, falso, ese es recontra falso. O sea, falso en el sentido que no es proposición. No, falso no. Si fuera falso, sí sería proposición. Digamos, eso está mal, no, no es proposición, inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una interrogación. Y el último me dice, si 3 más 5 es 7, entonces 3 por 5 es 15. Bueno, ahí sí es proposición. Y es una proposición compuesta. ¿Sí? Entonces sería la alternativa de 2 y 4. Esas son las proposiciones lógicas. ¿Sí? A ver, lo dejo un instante, de repente quieren tomar captura y pasamos al problema número 2. No hay consultas aquí. Ya. Profe, Dime, dime, antes de pasar, tengo a una ver. pregunta de posición también, ¿no? Si dijesen, por ejemplo, que un equipo peruano es el peor equipo del mundo, Es eso que no sería... ese es subjetivo, esa es una Claro, opinión, claro. es algo Está con- subjetivo, güey. claro, claro. Las opiniones tampoco son proposiciones. Sí, sí, es que, como te digo, ese es muy subjetivo, ¿no? Para, Claro, claro. para uno dirá, no, no, no es, para otro sí, sí, para que es hincha va a ser el mejor equipo, ¿no? Por más que tenga una racha de partidos y sin ganar en la Libertadores, ¿no? Ah, no, pero es mi equipo, es el mejor, dice, ¿no? Por, por- Sí, pero... por- por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a propósito, Melgar está en racha, ya volvió a ganar, espectacular, ¿ah? Está puntero. Bueno,
No soy hincha de Claro. Melgar, pero me gusta como peruano. Muy bien. Entonces, esas cositas subjetivas no son proposiciones, pues ese son deseos, mandatos, ¿no? Perdón, mandato no, pero sí es un deseo, una opinión, es que es más como una exclamación. Como yo digo, por ejemplo, qué lindo día, ha salido el sol, pero hay una persona que no le gusta, pues no le gusta el calor, quiere el frío y no le parece un lindo día. Entonces, eso ya no son proposiciones, ¿saben? ¿De acuerdo? Muy bien, veo, está bien la observación. Vamos a pasar al siguiente. Dice, o Ana usa Photoshop o usa Pixar. Pixar es una aplicación similar al Photoshop, ¿de acuerdo? Entonces dice, yo tengo acá un doble o sucede esto o sucede esto otro. Entonces, si yo tengo un doble O, esa es disyunción fuerte. O esto o lo otro, ya, muy bien, disyunción fuerte. Tengo P, Ana usa Photoshop, Q, Ana usa Pixar, y yo tengo o P o Q. Ah, ese es P, disyunción fuerte Q. ¿De acuerdo? Ya está, ahí está la simbolización. Y nos dan de dato, ojo, nos dan de dato que este es un enunciado verdadero. No dice, es verdadera, ya, muy bien, es un enunciado verdadero. ¿Sí? Acá le podemos. Muy bien. Entonces, ¿en qué caso la disyunción fuerte es verdadera? Es verdadero cuando son diferentes. O sea, hay dos posibilidades, o P es verdadero y Q es falso, o P es falso y Q es verdadero. Uno de los dos es, ¿de acuerdo? Uno de los dos es, ¿sí? No sé cuál, pero sí sé que es uno de los dos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, lo único que tenemos hasta ahorita es que son diferentes, nada más. Y con eso no se determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Por ejemplo, la primera dice, Ana usa Pixar, además usa Photoshop. El además es un i, ¿de acuerdo? Es un i, una conjunción. O sea, eso sería Q y P, ¿de acuerdo? Ese sería Q y P. Muy bien. Entonces yo les preguntaría acá, por ejemplo, si me está dando Q y P, pero yo sé que son diferentes. No sé cuál es cuál, pero sé que son diferentes. ¿Esto sería verdadero o sería falso? Falso. Falso, muy bien. Sin saber cuál es cuál, ¿ah? Pero yo sé que uno lo hace verdadero, el otro es falso. Falso. No soy falso de frente. Siguiente, dice, Ana usa Photoshop sí y solo sí. Ah, ya, ese es P bicondicional Q, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle P bicondicional Q. Entonces, nuevamente, la bicondicional, la regla no decía, cuando son iguales, verdadero. Cuando son diferentes, falso. Y son diferentes. Yo no sé cuál es cuál, pero sí sé que son diferentes. Entonces, o nuevamente, esto es falso, porque son diferentes. Y la última me dice, aquí hay que tener cuidado en la última, hay que tener cuidado acá. Me dice, Ana no usa Photoshop, puesto que, ese puesto que acá, miren, puesto que, el puesto que, miren, puesto que, dado que, porque, ya que, todo lo que termina en que, son condicionales inversas. O sea, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es lo que viene después. Esto que dice, usa Pixar, este es el antecedente. Entonces, usa Pixar es Q. Este sería Q, entonces no P, porque no usa Photoshop. ¿De acuerdo? Sería un Q, entonces no P. Ahí está. Ahora, una pequeña observación acá. Si yo, y esto ustedes me van a responder ahorita, ¿ya? Si yo tengo que P y Q son diferentes, entonces pregunto yo, P o no P y Q, ¿cómo serían? Diferente. P y Q son diferentes. Yo le cambio a uno. No P y Q, ¿seguirán siendo diferentes o ahora son iguales? O no se sabe. Yo sé que lo tienen ya. Igual, profe. Son iguales, claro, claro que sí. Son iguales. Si son diferentes, mira, si son diferentes, por ejemplo, un verdadero y un falso, por ejemplo, si yo le cambio a uno de ellos, ¿qué me daría? Que son iguales. Y si le cambio, profe, y si le cambio al otro, yo tengo eso. Si le cambio al segundo, entonces me daría verdadero. También son iguales. Entonces yo tenía P y Q son diferentes, pero al cambiar uno, entonces nos dan iguales. Entonces yo tengo que estos dos elementos que están acá, el Q y el no P, estos dos elementos son iguales.
Y si son iguales en una condicional, ¿qué nos da? A ver, son iguales. ¿Qué nos da si son iguales? Verdadero. Muy bien. Una condicional cuando son iguales nos da verdadero. Entonces ahí tenemos verdadero. Entonces la alternativa falso, falso, verdadero sería la alternativa D. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, lo dejo un instante, de repente tienen consultas. A ver. Ojo, al final nunca supimos qué cosa era P, qué cosa era Q, ¿ah? No, pero no había necesidad de saberlo para responder. Pueden hacer sus consultas, ¿ah? No, está incluido en el paquete, en el pack que han pagado. A ver. Profe, disculpe, ¿podría repetir qué conectivo lógico va a ser de condicional Inversa. inversa? Algunos le llaman indirecta inclusive. Ya, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, P, voy a escribir, aprovechando, ahorita nos va a tocar el timbre seguro porque 11:55 tenemos intermedio en unos minutos. Si yo tengo, por ejemplo, ahí mismo voy a escribirlo, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, P puesto que Q, o P dado que, o ya que, o por qué, cualquiera, ¿ah? P dado que Q, P ya que Q, P porque Q, cualquiera de ellos va a ser condicional inversa. Entonces, ¿qué significa condicional inversa? Significa que la simbolización es así, el que viene después, en este caso Q, es el antecedente. Sería un Q, entonces P. ¿De acuerdo? El que está después, el que está antes, es el consecuente. ¿De acuerdo? Por eso se le llama condicional inversa. Por ejemplo, yo digo, me voy de viaje, ¿no? Yo digo, me voy de viaje dado que estoy de vacaciones. Entonces estoy diciendo, si estoy de vacaciones, entonces me voy de viaje. Por ahí había otra palabrita, ¿no? Haber puesto que, dado que, por qué, ya que. No me acuerdo la otra, pero termina en qué. Ahora lo vamos a ver, seguro. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. No sé si quedó claro. A ver, o de repente pueden hacer otra consulta, si es que así lo consideran. Ya, profe, gracias. Muy bien. Voy a ver el chat, aunque no escuché siempre, ¿ah? Me parece que no hay nada en el chat. Igual, por si acaso, si había. Ah, ya, dije. Todas las que terminan en qué, así es. Ujú, claro, así es. Triangulito, sí, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver, entonces, como todavía tenemos unos minutos, vamos viendo el siguiente problema. De repente no lo terminamos, pero por lo menos lo podemos dejar planteado. A eso ya vimos. Ujú. Ahí está. Problema 3. Dice así. María le comenta a Luisa. O Luisa es una persona justa y bondadosa o es justa. Nuevamente aparece el o dos veces. O esto o lo otro. Entonces es una disyunción fuerte. Pero lo primero que podría hacer es identificar mis proposiciones simples. La primera sería, Luisa es una persona justa. Ese sería P, por ejemplo. Podemos ponerle P, Luisa es una persona justa. Luego dice bondadosa. O sea, Luisa es bondadosa. Ese sería Q. Ahí está. Y luego dice o es justa, que es lo mismo, se refiere a Luisa. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que identificamos es que el conectivo de mayor jerarquía es SO porque está ahí justo en una coma. La coma nos sirve para separar ideas, pero hay jerarquías. O sea, después de la coma hay un punto y coma. Después de punto y coma, creo que ha sonado el timbre. Sí. Hay un punto y así. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Voy a poner, un momento voy a dejar de compartir y volvemos después del descanso, ¿sí? A ver.